una vez que ya cumplimos con los principios y con los antecedentes. Nos estaríamos yendo a la importancia, si no me equivoco, efectivamente. Entonces, ¿qué perseguimos o en dónde se fundamenta la importancia del modelo alternativo? Por lo siguiente, se busca el bienestar de la población en todos sus aspectos. Se busca la conservación del medio ambiente. Vamos por una educación y cultura ambiental. Es muy importante en la actualidad con todos esos aspectos que se están viendo de fenómenos climáticos, de fenómenos del niño, de la niña, del calentamiento global. Entonces, aquí vamos por una educación y cultura ambiental. Vamos a desarrollar o pretendemos que se realicen los empleos locales y sobre todo en esta etapa que se están perdiendo muchos empleos. Ya están hablando de cantidades exorbitantes de pérdida de empleos en el otro modelo. Entonces, como modelo alternativo tenemos precisamente esa posibilidad de generar empleos locales a través de las empresas colectivas. Y cuando hablo de empresas colectivas, ¿a qué me refiero? De que estas empresas precisamente deben ser de la población en primera instancia, deben estar gestionados, organizados, coordinados. Y hay muchos ejemplos. Este modelo ya es una realidad, ya no es un sueño como hace 30 años, ¿no? Que nos pueden mencionar todo esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos también que las inversiones tienen que ser precisamente regionales, tienen que ser inversiones locales y con todo el apoyo del gobierno federal para el desarrollo de este tipo de empresas. En ese aspecto estamos en un ámbito totalmente nacionalista y tenemos precisamente un desarrollo económico de las localidades, de las poblaciones, de las comunidades. Entonces estamos hablando de una economía precisamente colaborativa, estamos hablando de una economía local, estamos hablando de disminuir la pobreza de esas poblaciones, de esas comunidades, y también lo más importante, porque el turista tiene otras connotaciones, tiene otras características, entonces también por eso debemos tener presente que el turista también debe tener toda una satisfacción en ese encuentro turístico. Bueno, en ese sentido, permitir la parte o la palabra economía, de acuerdo a este modelo, ¿qué representa la economía? Es decir, ¿economía solamente en cuanto al beneficio monetario que hay o a otros aspectos? No, en todos los aspectos. Es aspecto económico, es aspecto social, es aspecto cultural, es aspecto ambiental y también político, porque es una forma de organización. Entonces es en todos los aspectos, es en forma integral, es en forma holística este desarrollo. No nada más se persiguen los aspectos económicos como el otro modelo que estuvimos explicando ampliamente. Aquí ya son otros elementos, ¿no? Sobre todo va el beneficio social de la población, el bienestar de la población, pero tampoco nos podemos olvidar del aspecto económico, porque el aspecto económico finalmente va a estar, ¿no? Entonces, nos pasamos a la siguiente diapositiva, y esta diapositiva que estamos viendo precisamente nos habla de los elementos centrales del modelo alternativo. ¿Y cuáles son esos elementos centrales? Para hacer un poco de historia, ¿verdad? Que el modelo industrial también tenía sus elementos centrales muy bien definidos y sobre todo esto giraba su desarrollo turístico. Pues bien, también en el modelo alternativo nos dimos a la tarea de identificar cuáles serían sus elementos centrales y por ahí los fuimos encontrando y los fuimos definiendo, los fuimos desarrollando, ¿no? Naturaleza. Es un modelo que se basa en la naturaleza, es decir, en los recursos naturales, en los atractivos naturales, aprovechando que México es un país mega diverso y está dentro de los primeros 10 del ranking mundial de países megadiversos. Algunas clasificaciones nos ubican en el 4º lugar y otras clasificaciones nos ubican en el 5º lugar. De cualquier forma, tenemos un lugar muy importante dentro del ranking mundial como país megadiverso, tocando este punto de naturaleza. Fíjense, nada más lo que es importante. México es un país rico en estos aspectos de naturaleza, de flora y fauna. ¿Se podría decir entonces que el modelo alternativo
resulta ventajoso el que en el caso de México haya tanta diversidad para poderlo poner en práctica. Claro. De hecho, si no tuviéramos esos elementos como los otros que están ahí en la diapositiva, difícilmente podríamos hablar de un modelo de este tipo, ¿sí? Entonces, este modelo, en primer lugar, se basa en esa riqueza de la naturaleza que tenemos. El otro elemento muy importante, que también somos muy ricos, desde nuestras comunidades mesoamericanas o precolombinas, como se les quiera llamar, nos legaron un amplio aspecto cultural. Entonces, somos riquísimos en aspecto cultural. Y ahorita las corrientes internacionales, sobre todo las europeas, inclusive las asiáticas, están viajando a otros países buscando estos dos aspectos importantísimos, naturaleza y cultura, ¿sí? Y en esos dos aspectos como base se les van mencionando los otros elementos importantes, como es la aventura, ¿sí? Y la aventura, aunque también lo quiere tomar por la diversidad de actividades que tiene el modelo industrial, es un concepto, es un principio, es un elemento central del modelo alternativo. En este apartado de aventura nosotros hemos identificado un sinnúmero de actividades: cabalgata, ciclismo, eh, eh, caminata, paseos, senderos, subir en cuerdas, subir en edificios, puenting. No, podemos mencionar N actividades sobre lo que sería aventura. Entonces, aquí estaríamos hablando de una gran diversificación de actividades que a su vez los manejaremos como experiencias y vivencias. Porque ahora hay que manejar estos aspectos básicos que son la esencia, pero combinándolo con experiencias, con vivencias. Si no podemos ofrecer esos paquetes ya integrados como experiencias y vivencias, no vamos a tener éxito. Entonces hay que aprovechar estos elementos centrales, pero hay que identificar las experiencias y vivencias de cada elemento de este modelo alternativo. Otro elemento importantísimo, y también tenemos toda una clasificación de tipos de turistas, es precisamente la salud. Y la salud, pues, encontramos una infinidad de salud, de aspectos de actividades, de lo que es la salud, pero no olvidemos que esos aspectos de salud nos vamos a basar en lo que la cultura nos ha legado, en lo que las comunidades nos han ofrecido, nos han dado. Por ejemplo, hablar de temazcal, ¿sí? Es una maravilla hablar, por ejemplo, de temazcal. Hablar de aspectos de irse a identificar y curarnos con las plantas. La herbolaria mexicana es enorme, es cuantiosa y muy benevolente. Entonces, todo esto es parte de ese elemento que nosotros le llamamos salud, que el modelo industrial lo está manejando como los grandes spas, los grandes resorts, el gran aspecto médico, holístico, y de bienestar en general, pero nosotros en ese aspecto vamos a rescatar todo lo que nuestras culturas originales nos han legado, ¿sí? Por eso somos un modelo en este sentido. Yo me incluyo porque estamos en ese desarrollo, en esa operación precisamente, y nos hemos enfocado a esas grandes tareas de rescatar inclusive desde las diferentes sociedades precolombinas y ver cómo lo podemos aprovechar en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el chamanismo, el misticismo, el esoterismo. El punto que seguía en la diapositiva era la parte gastronómica, que a mi parecer resulta otra de las ventajas, a diferencia de en el otro modelo, donde nada más era un factor económico, el poder sensibilizar al turista, ¿no? Así es. Y también aquí nos vamos a la gastronomía desde las culturas originales, ¿verdad? Hablar de cocinas tradicionales, hablar de cocinas populares, hablar de los ingredientes mesoamericanos que nos legaron y de ahí todo el desarrollo gastronómico que se ha tenido. Eso es la riqueza de este modelo, rescatar todo lo que nos dejaron en este aspecto de elementos gastronómicos y tenemos muchísimo que ofrecer, ¿no? Es toda una cocina nacional y por eso estamos dentro de los mejores aspectos gastronómicos del mundo.